Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El agudo silbido del tren rasgó el aire inmóvil de Clearwater, anunciando más que una llegada. Traía consigo el peso de una promesa y el eco de un futuro incierto. Eliza Henderson, cuyo corazón latía una melodía de esperanza y aprensión, descendió los escalones metálicos, sus ojos barriendo el andén polvoriento. Esperaba encontrar un rostro, el de su futuro marido, pero en su lugar se encontró con un pequeño grupo de niños, cuyas miradas cargaban una gravedad que desmentía sus edades. Eran 7, una escalerilla de infancias interrumpidas, observándola con una mezcla de curiosidad y desamparo que le tocó algo profundo en el alma. Noah, el mayor, quizás de 12 años, sostenía un bebé en brazos con una destreza que hablaba de largas prácticas. A su lado, 2 niñas idénticas, Abigail y Amelia, parecían compartir una única mirada de expectativa temerosa. La pequeña Lucy, no mayor de 5 años, se aferraba a un trozo de tela descolorida como si fuera la última ancla en un mar de incertidumbres. Samuel, un poco mayor que Lucy, mantenía una postura defensiva, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, mientras el joven Benjamín parecía simplemente perdido, un pequeño viajero sin destino en medio del torbellino. Fue Noah quien rompió el silencio, su voz aún infantil, pero teñida por una madurez forzada. Explicó, con palabras simples y directas, que su padre, el hombre con quien Eliza debía casarse, había fallecido. Una picadura de serpiente, rápida y traicionera, se había llevado sus esperanzas, y aparentemente también las de Eliza. La carta, aquella que la había traído hasta allí, había sido enviada cuando él ya se encontraba enfermo. Un último acto de desesperación, o quizás una plegaria silenciosa para que ella viniera, a pesar de todo, a socorrer a sus hijos. Un velo de conmoción y desilusión descendió sobre Eliza. El futuro que había pintado en su mente, un lienzo de nueva vida y compañerismo, se desmoronaba ante la cruda realidad. Podría tomar el próximo tren de regreso, huir de aquel escenario de desolación y empezar de nuevo en otro lugar. Sin embargo, al encarar aquellos 7 pares de ojos, tan vulnerables, tan evidentemente abandonados, una corriente de compasión, fuerte e inesperada, la ató a aquel lugar. Había una fragilidad en ellos que reflejaba la suya propia, un grito silencioso de amparo que no pudo ignorar. La decisión se formó en su pecho no como un pensamiento lógico, sino como una certeza visceral. No se iría, no todavía. «Siento mucho vuestra pérdida», dijo ella, su voz entrecortada, pero firme. «Mostradme dónde vivís». Las palabras parecieron sorprender a los niños, un atisbo de alivio cruzando los rostros de Noah y las gemelas. Samuel, sin embargo, permaneció desconfiado, como si esperara el momento en que la amabilidad de ella se agotara, revelando la misma indiferencia que probablemente ya habían conocido. El viaje hasta la cabaña fue corto en distancia, pero largo en revelaciones. Situada en los confines de la pequeña propiedad, la construcción era poco más que un montón de tablas envejecidas y mal ajustadas, un testigo silencioso de la lucha diaria por la supervivencia. El tejado cedía en algunos puntos, y el viento silbaba por las rendijas, trayendo el olor a humedad y abandono. Era un retrato de la miseria en su forma más palpable, un lugar que apenas ofrecía refugio, y mucho menos un hogar. Eliza sintió una opresión en el corazón. La dimensión del desafío que tenía por delante se volvía dolorosamente clara. Al cruzar el umbral de la puerta chirriante, Eliza fue recibida por la penumbra y por un aire frío y cargado. El interior de la cabaña era aún más desolador que el exterior. Había pocos muebles, solo lo esencial y en estado precario. Una estufa de leña oxidada ocupaba un rincón, fría y sin uso. La despensa, cuando Noah la abrió titubeante, estaba casi vacía.
revelando apenas unas pocas verduras marchitas y un saco de harina a medias. La pobreza allí no era solo una condición, era una presencia constante, hambrienta y opresora, que se cernía sobre cada objeto y cada sombra. Los niños se movieron por el exiguo espacio con una familiaridad resignada, sus pequeños cuerpos adaptados a la escasez. Elisa observó a Lucy acurrucarse en un rincón con su trozo de tela, mientras Samuel se apostaba cerca de la ventana, vigilando el exterior con una seriedad preocupante para su edad. El bebé en brazos de Noah comenzó a gemir, un recordatorio del hambre que seguramente todos sentían. Ante aquel cuadro, la compasión en Elisa se desbordó, transformándose en una urgencia de actuar, de proveer, de traer un mínimo de consuelo a aquellas vidas tan castigadas. Con una resolución que la sorprendió a sí misma, Elisa abrió su equipaje, retirando las pocas provisiones que había traído para su nueva vida. Una vida que ahora tomaba un rumbo completamente inesperado. Había un poco de tocino, algunos panes secos, un tarro de mermelada y té. No era mucho, pero para aquellos niños pareció un banquete. Encendió la estufa, y pronto el olor a comida comenzó a llenar el ambiente húmedo, una fragancia de esperanza y cuidado que parecía alejar, aunque momentáneamente, las sombras de la desesperanza. La comida fue sencilla, pero cargada de significado. Los niños comieron con una voracidad contenida, sus ojos fijos en Elisa, observando cada movimiento suyo. Había gratitud en sus miradas, pero también cautela, como si temieran que aquel momento de calor y alimento fuera solo un interludio pasajero. Para Elisa, cada cucharada que ellos llevaban a la boca era una pequeña victoria contra la desolación que los rodeaba. Era el primer paso, el más fundamental, para construir algo que se asemejara a un hogar. Mientras comían, el silencio solo era roto por los sonidos discretos de la masticación y por los suspiros de contento del bebé, ahora más tranquilo en el regazo de Noah. Elisa miró a cada uno de ellos, grabando sus rostros en su memoria. Vio la resiliencia en Noah, la timidez en las gemelas, la necesidad de afecto en Lucy, la desconfianza vigilante en Samuel y la inocencia confusa de Benjamín. No eran solo huérfanos, eran individuos, cada uno con sus propias heridas y sus propias fuerzas incipientes. Cuando la última migaja desapareció y las barrigas estuvieron, por primera vez en 1910, mucho tiempo, confortablemente llenas, un nuevo tipo de silencio se instaló. Era un silencio de expectativa. ¿Qué vendría después? Elisa sintió el peso de aquella pregunta no formulada. Miró los rostros esperanzados y con una voz suave, pero cargada de una convicción recién descubierta, afirmó: «No me iré. Ya no estáis solos». Las palabras flotaron en el aire. Una promesa que sabía que tendría que luchar por cumplir, pero que, en aquel instante, era la única verdad que importaba. En los días que siguieron, la promesa de Elisa comenzó a tomar forma en acciones concretas. La cabaña, antes un símbolo de abandono, se convirtió en el foco de sus esfuerzos. Se arremangó y con la ayuda vacilante de Noah y las gemelas, comenzó la tarea hercúlea de limpiar y organizar el caos. Cada cubo de agua sucia vertido, cada telaraña barrida, cada objeto colocado en su debido lugar, era un pequeño paso lejos de la miseria y hacia una dignidad recuperada. El sol, antes un intruso temido, ahora era invitado a entrar por las ventanas recién lavadas, iluminando rincones oscuros. Sin embargo, la limpieza no llenaba estómagos, y la escasez de alimentos pronto se convirtió en una preocupación acuciante. Las pocas provisiones de Elisa se habían agotado rápidamente, y la despensa seguía dolorosamente vacía. El hambre era una sombra constante, amenazando con minar la esperanza que ella intentaba cultivar. Era preciso encontrar una solución, y rápido. Decidió que ella y Samuel, el más escéptico y quizás el más necesitado de ver una prueba de su dedicación, irían al pueblo en busca de trabajo o cualquier tipo de ayuda que pudieran obtener. La caminata hasta el pueblo fue tensa.
Samuel se mantenía en silencio, sus ojos atentos a cada movimiento, a cada mirada de los pocos viajeros que cruzaban su camino. Elisa intentaba mantener una apariencia de confianza, pero por dentro, el miedo al rechazo la consumía. Clearwater, de cerca, se mostraba como una comunidad cerrada, sus habitantes con facciones endurecidas por las dificultades de la vida en la frontera. Los primeros intentos de encontrar trabajo fueron recibidos con frialdad, puertas cerradas y miradas de desdén. La noticia de la mujer de la ciudad, que se había quedado con los huérfanos, parecía haberse extendido, pero no de forma favorable. La mayoría de los comerciantes y granjeros los despachaban con excusas cortas o simplemente los ignoraban. La desesperación comenzó a insinuarse en el corazón de Elisa. Era como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa de la que todos querían mantener distancia. Samuel, a su lado, parecía encogerse con cada negativa, la desconfianza en sus ojos profundizándose. Elisa sintió una punzada de culpa. Quizás estaba pidiendo demasiado, quizás su decisión de quedarse había sido precipitada, una fantasía romántica ante una realidad brutal e implacable. Cuando estaban a punto de rendirse, la esperanza surgió en la forma de una anciana, de cabellos blancos recogidos en un moño, severo y ojos que, a pesar de la edad, brillaban con una inteligencia astuta. Era la señora Agnes, dueña de un pequeño huerto en las afueras del pueblo. Los había observado desde su porche y, a diferencia de los otros, no los rechazó. Les ofreció trabajo, desmalezar sus canteros a cambio de algunas verduras frescas y un puñado de semillas. Era poco, pero para Elisa y Samuel pareció un regalo divino. Mientras trabajaban bajo el sol fuerte, la señora Agnes, con su voz ronca pero amable, compartió más que solo comida. Habló sobre la dureza de la vida en la región, sobre la desconfianza innata de la gente, pero también sobre la importancia de la perseverancia. Y entonces los alertó. Había hombres en la región, los hermanos Graves, conocidos por su crueldad y codicia. Tenían interés en las tierras que pertenecían a la familia de los niños, tierras que, según rumores, el padre de ellos había dejado con deudas pendientes. La advertencia de la señora Agnes flotó en el aire, un presagio sombrío. El aviso de la señora Agnes resultó profético antes de lo que Elisa podría haber imaginado. Al regresar a la cabaña, cargando los frutos de su trabajo y las preciosas semillas, encontraron un escenario de violación. El pequeño huerto que Noah había intentado cultivar cerca de la casa estaba pisoteado, las frágiles plántulas arrancadas. En la puerta de la cabaña, una nota tosca, clavada con un cuchillo, traía un ultimátum. Tenían 3 días para desocupar la propiedad, firmada por los hermanos Graves. La nota mencionaba una deuda impagable del difunto padre. La amenaza era clara, brutal e inmediata. El miedo heló la sangre de Elisa, pero al ver el terror en los ojos de los niños, una furia protectora la dominó. No cederían. Aquella cabaña, por miserable que fuera, era el único hogar que aquellos niños conocían, y ahora, de alguna forma, se había convertido también en el suyo. El recuerdo de la señora Agnes y su consejo sutil sobre buscar aliados le vino a la mente. Ella había mencionado de pasada que Richard, el padre de los niños, tenía un hermano, Warren Walker, que vivía recluido en algún lugar cercano, alejado de la familia desde hacía años. Determinada, Elisa decidió que necesitaba encontrar a ese hombre, con Noah a su lado, dejando a los otros niños bajo los cuidados improvisados, pero firmes, de Abigail. Regresó al pueblo al día siguiente. La señora Agnes, al oír sobre el ataque de los Graves, no demostró sorpresa, solo un pesar sombrío. Confirmó la existencia de Warren Walker, y tras alguna vacilación, les dio indicaciones vagas de cómo encontrar su cabaña, aislada en las colinas. «Es un hombre duro, marcado por la vida», advirtió ella, «pero quizás la sangre hable más alto». La búsqueda de Warren Walker fue ardua.
Su cabaña era aún más remota y aislada que la de los niños, un refugio de un hombre que claramente no deseaba compañía. Cuando finalmente lo encontraron, Warren era exactamente como la señora Agnes lo había descrito: un hombre de facciones rudas, barba descuidada y ojos que guardaban una tristeza antigua y una desconfianza palpable. Inicialmente se mostró reacio, casi hostil, al escuchar la historia de Elisa y el ruego de Noah. La mención de su hermano Richard pareció despertar en él más dolor que afecto. Elisa, sin embargo, no se rindió. Habló con sinceridad sobre la situación de los niños, sobre la amenaza de los Graves, sobre la necesidad desesperada de ayuda. Noah, con una valentía que conmovió a Elisa, encaró al tío desconocido y habló sobre su padre, sobre los recuerdos que tenía de él. Fue el parecido físico entre Noah y Richard, una imagen especular de una juventud perdida, lo que pareció finalmente romper el caparazón de Warren. Observó al sobrino largamente, y una emoción vacilante, casi imperceptible, suavizó la dureza de su rostro. A regañadientes, Warren los invitó a entrar. Su cabaña, aunque sencilla, era organizada y limpia, lo opuesto al caos que Elisa había encontrado inicialmente. Después de un largo silencio, en el que pareció luchar con demonios internos, Warren se levantó y buscó una pequeña caja de madera. De dentro de ella, retiró un cuaderno raído, con la caligrafía inconfundible de Richard. Era un diario, pero también contenía anotaciones legales, incluyendo un testamento improvisado, pero aparentemente válido, que concedía la propiedad a Elisa si se casaba con él o cuidaba de sus hijos y, por extensión, a los niños. Aquel cuaderno era más que una revelación, era un arma. Les daba el derecho legal de luchar por su hogar. Warren, con la voz ahogada, confesó el distanciamiento de su hermano, las palabras no dichas, los arrepentimientos. La situación de Elisa y los niños parecía haber despertado en él un sentido del deber familiar hacía mucho tiempo adormecido. Richard siempre fue un soñador, no siempre práctico, dijo Warren, un rastro de afecto en su voz áspera, pero amaba a esos hijos, y parece que confiaba en ti, incluso sin conocerte. La llegada de Warren a la cabaña de los niños marcó un punto de inflexión innegable. Su presencia trajo no solo un par extra de manos fuertes, sino también una autoridad silenciosa que dio nuevo ánimo a Elisa y esperanza a los niños. Juntos, comenzaron a fortificar la modesta vivienda, previendo que los hermanos Graves no aceptarían un no como respuesta, y ciertamente no respetarían un trozo de papel sin una demostración de fuerza. Las ventanas fueron reforzadas, la puerta apuntalada, y se estableció una vigilancia constante. Durante esos días de preparación tensa, mientras trabajaban codo con codo, cerrando madera, clavando tablas, una conexión sutil pero profunda comenzó a formarse entre Elisa y Warren. Él veía en ella una fuerza y una resiliencia que lo admiraban, una dedicación a los niños que lo conmovía. Ella, por su parte, percibía bajo la fachada ruda de Warren a un hombre con un corazón herido, pero capaz de gran lealtad y gentileza. Había una vulnerabilidad compartida entre ellos, una comprensión tácita de las pérdidas y las luchas de la vida. Los niños, especialmente Samuel, observaban a Warren con una mezcla de curiosidad y cautela. Poco a poco, sin embargo, la presencia constante y la ayuda práctica del tío comenzaron a romper sus defensas. Noah encontró en Warren un modelo masculino, alguien con quien podía compartir la carga de la responsabilidad. Las gemelas, siempre juntas, comenzaron a incluir a Warren en sus conversaciones susurradas, e incluso la pequeña Lucy arriesgó una sonrisa, tímida en su dirección. Benjamín, el más pequeño, parecía instintivamente cómodo cerca de la figura grande y protectora. La noche del tercer día llegó, densa y cargada de aprensión. La luna se escondía tras nubes oscuras, y el viento aullaba como un presagio de lo que estaba por venir. Dentro de la cabaña,
La pequeña familia improvisada aguardaba. Los niños menores dormían, exhaustos por la tensión, mientras Noah y Samuel permanecían alertas junto a Elisa y Warren. Cada crujido de la madera, cada ruido del exterior, hacía que sus corazones saltaran. La espera era una tortura lenta, estirando los nervios al límite. Entonces, llegaron. Los hermanos Graves, acompañados por algunos matones, surgieron de las sombras, sus voces rudas rompiendo el silencio de la noche. Traían antorchas y amenazas, esperando encontrar poca o ninguna resistencia. Comenzaron a vandalizar lo poco que había en el exterior, intentando intimidarlos para que salieran. Warren se plantó en la puerta, su figura imponente bloqueando la entrada, mientras Elisa mantenía a los niños más asustados detrás, su corazón latiendo descompasado. El enfrentamiento verbal pronto escaló a un intento de invasión. Uno de los Graves intentó derribar la puerta, y fue en ese momento de desesperación eminente, con el peligro golpeando su frágil fortaleza, que algo cambió entre Elisa y Warren. En un gesto impensado, movido por la adrenalina y por una emoción abrumadora que él ya no podía contener, Warren atrajo a Elisa hacia sí y la besó. Fue un beso breve, urgente, pero cargado de una confesión silenciosa, un reconocimiento del impacto que ella había tenido en su vida solitaria. «Me has hecho sentir vivo de nuevo», susurró él, antes de volverse para enfrentar la amenaza. La sorpresa del beso aún hormigueaba en los labios de Elisa cuando la lucha comenzó en serio. Warren, con la fuerza de un hombre defendiendo todo lo que había llegado a valorar, repelió la primera embestida. Para sorpresa de todos, Samuel, superando su miedo y su desconfianza, actuó con una rapidez inesperada, usando un trozo de madera para desequilibrar a uno de los matones que intentaba flanquear a Warren. Noah, siguiendo el ejemplo, ayudó a barricar la ventana que crujía bajo presión. Juntos, el hombre curtido, la mujer determinada y los dos muchachos valientes formaron un frente de resistencia improbable. La lucha fue corta, pero brutal. La determinación de la familia y la ferocidad con la que defendían su hogar tomaron por sorpresa a los Graves. Esperaban encontrar víctimas pasivas, no guerreros. Heridos y humillados, los agresores se retiraron a la oscuridad, maldiciendo y prometiendo venganza, pero la amenaza inmediata había sido contenida. Dentro de la cabaña, jadeantes y magullados, Elisa, Warren y los niños se abrazaron, un nudo de alivio y agotamiento. Habían enfrentado el peligro juntos y habían vencido. La noticia de la resistencia de la familia Henderson Walker se extendió por el pueblo de Clearwater como la pólvora. Al principio hubo incredulidad, seguida de un respeto reacio. La valentía de una mujer de ciudad, un recluso y un grupo de huérfanos contra los temidos hermanos Graves era el tipo de historia que desafiaba las expectativas y removía la conciencia de la comunidad. La señora Agnes fue una de las primeras en visitarlos a la mañana siguiente, trayendo alimentos y palabras de aliento, su rostro arrugado expresando un orgullo genuino. Para sorpresa aún mayor de Elisa y Warren, otros habitantes comenzaron a aparecer. La dueña de la tienda de telas, que antes apenas había mirado a Elisa, trajo retales e hilos, ofreciéndose a ayudar a remendar la ropa de los niños. El herrero, un hombre taciturno, apareció con herramientas y se ofreció a reparar la puerta dañada. Incluso el alguacil, que antes se había mostrado indiferente a los ruegos de Elisa, hizo una visita formal, asegurando que los Graves serían advertidos y que cualquier nueva amenaza sería tratada con la seriedad de la ley. La cabaña, antes un lugar de miseria, comenzó a transformarse. Con la ayuda de la comunidad, que parecía despertar de un largo letargo de indiferencia, las paredes fueron reforzadas, el tejado reparado y una pequeña cerca erigida alrededor del huerto, ahora replantado y protegido. Los niños, viendo aquella ola de solidaridad, comenzaron a sonreír más abiertamente, la desconfianza en sus ojos dando paso a una esperanza renovada.
La sensación de abandono que los había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Los lazos entre Eliza, Warren y los niños se profundizaron con cada día que pasaba. Trabajaban juntos, comían juntos, enfrentaban los desafíos juntos. La cabaña ya no era solo un refugio, se había convertido en un hogar, calentado no solo por el fuego en la estufa, sino por el amor y el respeto mutuo. Warren, antes un hombre encerrado en su soledad, redescubría la alegría de la compañía y del propósito. Eliza, que había llegado a Clearwater en busca de una nueva vida, encontró mucho más de lo que esperaba: una familia. Cierta tarde, mientras observaban a los niños jugar en el patio recién arreglado, el sol poniente pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Warren tomó la mano de Eliza. No hubo necesidad de largos discursos o declaraciones elaboradas. El sentimiento entre ellos era palpable, una certeza tranquila que se había instalado en sus corazones. Sacó del bolsillo un pequeño anillo de plata, sencillo pero elegante, con una piedra azul descolorida. «Perteneció a mi madre», dijo él, la voz ronca de emoción. «A Richard le gustaría que lo tuvieras, que nosotros lo tuviéramos». Eliza miró el anillo y luego los ojos de Warren, donde vio un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Las lágrimas que vinieron fueron de pura felicidad. «Sí», susurró. «Sí, Warren, me caso contigo». Él deslizó el anillo en su dedo y el ajuste fue perfecto. En aquel momento, la unión de aquella familia elegida, forjada en la adversidad y cimentada por el amor, fue sellada. Los niños, percibiendo la solemnidad del momento, se acercaron y los abrazaron, formando un círculo de afecto y pertenencia. La boda fue sencilla, celebrada en el patio de la cabaña que ahora rebosaba vida. La señora Agnes proporcionó las flores, y los vecinos trajeron comida para una pequeña celebración. El pastor local, que inicialmente había dudado en involucrarse, condujo la ceremonia con una dignidad conmovedora. Los niños fueron los pajes y damas de honor, sus rostros irradiando una felicidad contagiosa. Al intercambiar sus votos, Eliza y Warren no solo estaban uniendo sus vidas, sino solidificando el cimiento de un hogar para 7 pequeñas almas que habían encontrado refugio y amor. Años después, la cabaña ya no era una cabaña, sino una casa sólida y acogedora, con un jardín florido y un huerto productivo. Risas de niños resonaban en el aire, mezcladas con los sonidos de la vida en el campo. Noah se había convertido en un joven responsable, el brazo derecho de Warren en la pequeña granja que prosperaba. Las gemelas, ahora jovencitas, ayudaban a Eliza con las tareas domésticas y con los hermanos menores que crecían sanos y felices. Samuel, antes tan desconfiado, era ahora un muchacho observador y perspicaz, con una sonrisa fácil y un corazón leal. Eliza, a menudo, se sentaba en el porche al atardecer, observando a su familia, el corazón rebosante de una gratitud serena. El viaje había sido arduo, lleno de incertidumbres y peligros, pero cada paso difícil la había llevado a aquel momento de paz y plenitud. Había venido a Clearwater esperando una boda concertada y una vida mejor, pero encontró algo infinitamente más precioso: un amor verdadero, una familia unida y la prueba de que la esperanza, incluso en los lugares más sombríos, puede florecer y transformar vidas de maneras extraordinarias. El amor los había elegido y ellos eligieron amar de vuelta. Warren se unía a ella en el porche, pasando el brazo por sus hombros. Miraban al horizonte, donde el sol se ponía, pintando el cielo con los colores de la promesa cumplida. La comunidad que antes los había hostilizado o ignorado, ahora los respetaba y admiraba. Se convirtieron en un ejemplo de resiliencia, de cómo la compasión y la valentía pueden superar la adversidad y construir algo duradero y hermoso. Su historia se contaba en Clearwater, no como un cuento de hadas, sino como un testimonio del poder transformador del amor y de la fe en el potencial humano. Los niños,
ahora mayores, pero aún unidos por el lazo inquebrantable de la familia que habían formado, representaban el futuro. Cada uno de ellos llevaba las marcas del pasado, pero también la fuerza que habían encontrado juntos. Aprendieron que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio en el corazón donde se es aceptado, amado y protegido. Elisa y Warren les dieron no solo un techo, sino raíces y alas, la seguridad para crecer y la libertad para soñar. El viaje había sido largo, pero la recompensa era inestimable. Una familia feliz, próspera y unida por el más fuerte de los vínculos. La pequeña Lucy, ya no tan pequeña, aún guardaba su trozo de tela, pero ahora era más un recuerdo querido que una necesidad desesperada. Benjamín, el bebé que Noah había cargado con tanto cuidado, era un niño travieso y lleno de vida, corriendo por los campos sin miedo. Las dificultades del pasado no fueron olvidadas, pero servían como un recordatorio constante de la fuerza que descubrieron en sí mismos y unos en otros. La vida en Clearwater, que había comenzado con tanto dolor e incertidumbre, se había transformado en una bendición inesperada, una prueba de que el amor, cuando se planta con valentía, puede florecer incluso en el suelo más árido. Elisa miraba a Warren, su compañero, su amor, el hombre que la había ayudado a transformar la desesperación en esperanza. Él le sonrió, una sonrisa que alcanzaba sus ojos y calentaba su alma. Juntos, construyeron más que una casa. Construyeron un legado de amor, resiliencia y fe. El viaje había sido de ellos, pero la lección era universal, que incluso en las circunstancias más improbables, la compasión puede abrir caminos, la valentía puede vencer el miedo, y el amor puede, verdaderamente, transformarlo todo, curando heridas y construyendo un futuro donde antes solo había incertidumbre y dolor. Y así, la historia de Elisa Henderson y su familia elegida se convirtió en una parte de la propia Clearwater, un faro de esperanza para todos los que oían sobre su increíble viaje. La mujer que había llegado en tren esperando un marido encontró un destino mucho mayor, un propósito que llenó su vida de significado y alegría. Y los 7 niños huérfanos, que parecían destinados al abandono, encontraron en los brazos de Elisa y Warren la seguridad y el amor de un hogar verdadero, probando que la familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino aquella que elegimos y por la cual luchamos, con cada fibra de nuestro ser, todos los días.